Hola y bienvenidos en Fase de Descubrimiento un día más, bienvenidos a este su podcast. Es un placer para mí como siempre tenerlos aquí el día de hoy. Espero que estén teniendo bonita semana, que la vida los esté tratando bonito, que enero los esté tratando bonito. Yo de momento pues todo bien, todo tranqui, la verdad un poco cansada de estar en enero. O sea, yo sé que es el mes de mi cumpleaños, pero tengo que admitir que soy de esas personas que encuentra enero súper largo. No puedo esperar a que termine, no entiendo por qué seguimos en este día de hoy. Mientras estoy grabando esto, estamos a día 22 de enero y ustedes escucharán este podcast probablemente el día, ay no sé qué día es el lunes que viene, no sé qué día es, el día 29 de enero. Entonces estoy grabando con bastante antelación. Si no sabían ya, como mencioné en el último episodio, si no llegaron hasta el final, si no lo escucharon, muy mal de su parte, pero por si no llegaron hasta el final, a partir de ahora tendremos episodio cada 2 semanas. Soy una persona ocupada, soy una persona que quiere hacer podcast, pero que está muy ocupada. Entonces he decidido que de momento un episodio cada 2 semanas, sé que es poco, pero pues yo creo que funciona bastante para mí y me ayuda a no estresarme tanto sobre el tema de hacer esto, ¿no? Es como que lo quiero hacer, pero realmente es un hobby, me consume bastante tiempo. Entonces, para poder mantenerme consistente, he decidido, si no lo había notado ya, que es algo que vengo haciendo desde hace bastante tiempo, tenemos episodio cada 2 semanas. Entonces el nuevo episodio que estáis escuchando ahora, claro, estará disponible para el día 29, o por lo menos ese es el plan. En el día de hoy, pues qué les digo, les traigo un episodio un poco profundo, o por lo menos creo que así es que va a salir. En el último episodio les hablé de la falta de motivación de año nuevo y un poco pues de cómo a veces empieza el año y no nos sentimos tan motivados. De ahí que les pregunte que cómo les está tratando enero, porque puede ser un mes un poco complicado en términos de quiero cambiar mi vida totalmente y a la misma vez no tengo las herramientas para hacerlo, o no tengo la energía para hacerlo, o al final me doy cuenta que ni siquiera quiero cambiar mi vida como tan radicalmente. Entonces sí, espero que enero no esté siendo muy duro con ustedes. Y sí, estuvimos hablando un poco de lo difícil que es o que puede ser a veces el año nuevo, pues por todas estas intenciones y esta sensación un poco abrumadora de que tenemos que cambiar las cosas, pero realmente no sabemos por dónde vamos a comenzar o cómo siquiera hacerlo. Y sí, hoy traemos un tema un poco que nos ayuda, o la intención es que nos ayude a tener un poco más de motivación, un poco más de perspectiva de cómo podemos hacer este año un año un poquito más especial. La verdad no es nada dirigido como, uy, año nuevo, vibras nuevas, etcétera, sino más bien un poco poner en perspectiva, ¿no?, nuestra vida y como que podemos intentar mejorar y como un poco volver a las bases de todo. Y esa es un poco como mi intención el día de hoy. También en el episodio que les publiqué justo para finales de año, sí, un año de reconstrucción, comenté que para mí el 2023 había sido bastante complicado en términos de que tuve que cambiar muchísimo mi perspectiva de la vida y de la forma en la que estaba llevando mi vida. Entonces el tema de hoy trata de eso, como nuestra perspectiva de la vida, nuestras expectativas de la vida, un poco cómo ha sido el diálogo entre pues las vivencias que hemos tenido y el proceso de cómo nosotros los hemos llevado, ¿no? Entonces por ahí va un poco este tema del día de hoy y por eso lo hemos llamado 2024 un año de perspectiva, porque es eso. Creo que el año pasado aprendí que tus experiencias siempre las vas a ver de una manera u otra dependiendo de pues la perspectiva que tengas en ella, ¿no?, de los ojos con las que lo quieras mirar. Entonces en el tema de hoy vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Entonces sí, vamos a comenzar. Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Belisandi y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra. Así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas, a través de la experiencia y el tiempo, nos van transformando en quienes realmente venimos a ser.
Primero que nada, creo que lo más importante es pensar en qué tipo de personaje eres en tu vida. En otros episodios habíamos hablado de esta idea de cómo ver tu vida como una película o como una historia, y sé que es una analogía, si esa es la palabra, que muchas personas y que mucha gente utiliza a día de hoy para pues sentirse un poquito más en control, como tú eres el personaje principal de tu vida y es un poco como tú vas desarrollando tu historia. Tiene un principio, tiene un nudo y un desenlace que bueno, ya llegará en su debido momento, pero esa analogía pues ayuda muchísimo, por lo menos a mí, y sé que a muchísima gente por lo que veo online, etcétera, en YouTube y eso, les sirve bastante como para tener un poco más de perspectiva, de poder romantizar su vida, vamos a decirlo así, de alguna forma. Yo soy de esas personas que veo una película o leo un libro y lo veo como con ternura, ¿sabes? En plan, wow, qué bonita es la vida. Y tener esta idea de que yo puedo ver mi vida de esa misma manera me ha ayudado, la verdad, bastante como a vivir un poco más despacio, apreciar muchísimo más las cosas que tengo, ¿no? Entonces creo que lo primero sería preguntarte con qué ojos ves tu vida, ¿no? Y es preguntarte si eres víctima de tu historia. Y víctima quizás es una palabra un poco fuerte, pero creo que es la mejor forma de describirlo, porque es esta idea, ¿no? De que pues te sientes como poca cosa, todo te pasa a ti, no sabes, siempre te estás preguntando por qué yo, es que a mí todo me sale mal, es que claro, es que como soy yo, o sea, eres víctima de tu historia, de tu vida, te sientes víctima, te sientes victimizado o victimizada por las circunstancias que has vivido y que estás viviendo. Creo que es una pregunta súper importante que hay que hacerse porque creo que ahí es donde empieza todo. Yo en mi historia personal puedo decir que hasta hace muy poquito me sentía muy víctima de mi vida, de mi historia. ¿Por qué? Pues por diferentes razones, ¿no? Soy una persona que se ha mudado de país varias veces, sí, si lo piensas, sí. Nací en España, viví un tiempo en la República Dominicana, de pequeña me trajeron de nuevo a España, luego me mudé aquí al Reino Unido y como que he estado en todas partes, ¿no? Eso ha significado muchos comienzos nuevos. He tenido que mudarme, luego, claro, la adolescencia, ¿no? La verdad lo pasé bastante mal en ese sentido porque estos años críticos de adolescencia y tal, los pasé a la misma vez que me estaba adaptando a vivir aquí en el Reino Unido. Entonces tienes como esta baja autoestima porque ni siquiera hablas el idioma, luego si lo hablas tienes un acento, muchas cosas y ya lo típico adolescente, ¿no? De pues odio a todo el mundo me odia, no quiero nada, estoy fea, estoy gorda, muchísimas cosas. Y tú dices, pero ¿por qué yo? Si yo veo a otras chicas, o ese era mi caso, ¿no? Veo a otras chicas que son guapas y se ven guapas tan, no sé, effortlessly, como sin poner nada de esfuerzo y como que decías, es que yo soy la fea, es que no importa lo que yo haga. O sea, sé que suena muy tonto, o sea, así diciéndolo, pero para una persona que, la verdad, ahora digo, a lo mejor un poquito de ansiedad sí que he tenido toda mi vida y nunca lo he sabido, ¿no? Pero para una persona que pensaba y que piensa mucho las cosas, pues yo tenía esta idea de ¿por qué yo, no? Es como yo estoy obligada a hacer las cosas así, a todo el mundo le tengo que decir que sí, porque claro, uno no crece sabiendo poner límites. Incluso cuando tenía que estudiar, o sea, cuando estaba en el colegio y todavía en la universidad, era una cosa de que yo nunca he sido la mejor estudiante, para nada, me ha costado muchísimo. Creo que si acaso la época más fácil en mis estudios fue la universidad, lo cual es muy curioso porque esa es la época más difícil de cualquier estudiante, pero para mí la universidad fue, creo que, el momento estudiantil más sencillo de mi vida. Y curiosamente, aunque sí me gradué como con buenas notas, por ponerlo así, porque sí, no me gradué con las notas que yo quería. O sea, vamos a ponerles aquí en el sistema inglés, ¿no? Yo pude haberme graduado con un 10 y me gradué con un 9. Entonces es como, pero es que yo iba por el 10, o sea, estuve tan dedicada, es como, es sobresaliente, pero no era lo que yo quería, vamos a ponerlo así. Entonces como que ahí mismo también volví a sentir esta sensación que siempre he sentido en mi vida académica, de incluso cuando doy mi mejor esfuerzo no es suficiente, es que yo no soy suficiente, es que no sirvo para esto, ¿sabes? Y me sentía víctima porque veía a otras personas que se esforzaban menos, que les importaba menos y les iba muchísimo mejor y era como, ok, son más inteligentes que yo, y como que esta idea de comparación, ¿no? Supongo que era lo que estaba ahí, pero me sentía pues muy víctima de mi vida y mi historia y lloraba porque yo decía, es que no es justo, porque si yo lo doy todo y siempre estoy esforzándome y me importa tanto lo que piense la gente, porque esa era otra cosa, ¿no? Era muy de, me importaba mucho lo que piensen mis profesores de mí, y no voy a mentir, una época, sobre todo en España, en la que yo estudio cero, creo que eso ya se los comenté en otro episodio, de que los estudios fue una cosa de que
yo veía como que si yo intentaba y no resultaba, pues entonces como que no me importaba. Luego obviamente me mudé aquí y eso como que cambió un poco la perspectiva de, ok, tengo que esforzarme el doble para probar que porque no sé hablar el idioma no soy tonta. Entonces como que de ahí fue donde saqué más ímpetu, pero a todo esto es que todas estas situaciones, tanto la falta de autoestima como los cambios de país, como el crecer como adolescente, los estudios, etcétera, todas estas circunstancias que se salían hasta cierto punto de mi control, ¿no? Porque por ejemplo yo no elegí mudarme y siempre daba mi mejor esfuerzo y no sacaba la nota. Era como que eran cosas que yo realmente, incluso poniendo lo mejor de mí, no podía conseguir que sacasen los resultados que yo quería y me hacían sentir víctima de odio todo y quiero cambiar mi vida y no sé por dónde empezar, no sé, o sea, quiero tirarlo todo por la ventana porque nada es lo que yo quiero que sea y por más que intento que cambien las cosas no cambian y me sentía mal, me sentía en plan odio mi vida, odio todo y eso me llevó realmente, ahora sí miro hacia atrás, digo depresión, porque era como nada sale como yo quiero que salga, no importa lo mucho que lo intente, no importa que ponga mi mejor cara, no importa que ponga mi mejor esfuerzo, todo se va a tomar por saco y nada es como yo quiero que salga. Así que sí, durante mucho tiempo y durante muchos años me sentí víctima de mi historia y como les comenté en aquel episodio de un año de reconstrucción, era como por más libros de autoayuda que yo leyera, era como siempre decían que era todo en tu cabeza y era como tú querías ver las cosas, pero es que yo juro que ponía todo de mi parte y yo seguía viendo todo negro, victimizada, súper mal, súper mal. Entonces creo que sí, lo primero es preguntarte si te sientes víctima de tu historia y la razón por la que eso es importante es porque eso te ayudará a observar con qué ojos miras la vida y qué esperas de la vida, poder identificar, ¿no? Como he odiado todo hasta este momento o he amado todo hasta este momento, porque a veces te sientes de una manera y ni siquiera sabes por qué te sientes de esa manera. Entonces como que preguntarte, ¿estoy contenta? ¿Me siento abusada por la vida o estoy contenta? ¿Acepto todo lo que ha venido o realmente si pudiese hacer borrón y cuenta nueva y borrar mi historia por completo, la borraría? Como que preguntarte eso creo que ayuda a tener un poco más de perspectiva, de decir, ok, así me siento y así veo las cosas. Y de ahí creo que puedes empezar como a trabajar en intentar mejorar, sino cambiar un poco la perspectiva que tienes de tu vida, ¿no? El siguiente paso sería, en mi opinión, ¿no? Porque todo esto está basado en mi humilde opinión y experiencia, la aceptación de tu dolor y tu gratitud. Y cuando digo la aceptación de tu dolor, me refiero a que obviamente, como ya les he contado, ¿no? Vives cosas que no quisieses haber vivido, pasas cosas que hubieses preferido no tener que pasar, sientes cosas que hubieses preferido no tener que sentir. Y como que a veces yo, por ejemplo, era un poco de... Hay gente sufriendo muchísimo más que yo, hay gente que está en situaciones muchísimo más difíciles, muchísimo más complicadas, o sea, gente que al lado de sus problemas, mis problemas son florecitas, o sea, no son nada, no son insignificantes, o sea, es como cuando lo pones en mayor escala, sientes que eres un ingrato de la vida o una ingrata porque hay tanta gente sufriendo con tantos problemas, o sea, yo me quejaba porque, ay, me siento gorda y fea y lo que tú quieras. Tenía compañeros que, no sé, sus padres se estaban divorciando o tenían situaciones muchísimo más feas en casas de las que quizás nunca te puedes imaginar y como que cuando pones todo en escala, ¿no? Dices, pues mis problemas son tan insignificantes con las cosas tan grandes que están en el mundo, pero creo que he aprendido que cada uno sangra por su herida, cada uno llora por su herida y aunque siempre va a haber gente que esté en situaciones mucho más complicadas que las tuyas, que le quiten hierro, ¿no? A la dificultad de tus circunstancias, cada uno es protagonista de su vida y cada uno sabe por qué sufre y cada uno sabe lo que siente y como que aceptar tu dolor de sí, esto me duele, esto me ha hecho daño, esto me ha marcado, esto ha dejado cicatriz y aceptar que sí, que tienes derecho a sentir ese dolor, que tienes derecho a sentir esa inconformidad. Creo que es como heavy, es como muy poderoso porque es como no tienes que tener esa lucha interna de la dualidad, de la moralidad, de quién me creo que soy para sentirme mal por tal cosa cuando hay tanta gente allá afuera que está en peores situaciones, ¿sabes? Es un diálogo, por lo menos yo tenía ese diálogo de, o sea, eres una cry baby y como que no tienes derecho a sentirte así porque obviamente puedes ver que hay gente en peores situaciones que lo pasan peor y me quitaba ese derecho de sentirme mal, era como no puedes sentirte mal y sé que a lo mejor para alguien que no lo ha vivido suena muy tonto y es como yeah, that doesn't make sense, como que no tiene sentido, pero cuando lo has vivido en carne propia, que tú misma te invalidas tus emociones o tú mismo te invalidas, es como te
quitas un derecho a sentir y como que te reprimes y como que estás llorando y te dices, pero ¿por qué lloras? Si es que si lo piensas, a veces yo me sentía donde decía, es que si lo piensas ni siquiera es razón para llorar, es que si se lo cuento a alguien me van a decir, pero ¿qué estás contándome? O cosas así, o por lo menos esto era lo que yo sentía, ¿no? Que era como yo podía comentárselo a alguien, ¿no? Si se lo decía a una amiga, no sé qué, y en ese sentido pues no me puedo quejar. Cuando alguna vez sí me atreví a contárselo a una amiga, no sé qué, me sentí comprendida, pero hay cosas que tienes que vivirlas para entenderlas. Y sí, creo que aceptar tu dolor y que eres víctima, que te has sentido víctima y quizás tienes ese derecho a sentirte víctima, como que te da esa liberación de, ok, me sentí así, así me siento, ese es el proceso y ya. No tienes que tener esa dualidad moral de quién te crees que eres, o sea, es como lo siento y ya. Y aceptar tu gratitud también. ¿Por qué? Porque tienes que poner en perspectiva las cosas también que han sido buenas, ¿no? Y decir, agradezco mi historia, agradezco las cosas buenas y las cosas malas, porque pues si no tuviese tal cosa no tendría la otra. Por ejemplo, yo digo, si hubiese podido elegir, quizás no me mudo tanto de país, pero el haberme mudado de país me ha dado un mejor futuro, me ha dado un idioma nuevo, más estabilidad económica para mí, para mi familia, conocer a mi pareja también, como cosas así que tú dices, es que todo pasa por algo y si yo no hubiese pasado por esa situación, hoy no estaría en tal situación. Es como si no me hubiese costado tanto estudiar, a lo mejor no hubiese elegido la carrera que elegí y a lo mejor si hubiese sido creída de, uy, yo saco 10 sin intentarlo, pues a lo mejor nunca hubiese puesto mi mejor esfuerzo ni sería capaz de ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Creo que el que me costase tanto estudiar y no ser como de excelentes notas, siempre me empujó a querer dar lo mejor de mí y a vivir en paz con el que a veces lo mejor de mí no era de 10, a veces lo mejor de mí no era de 10, pero dormía tranquila porque sabía que no había nada más que yo pudiera haber hecho para cambiar ese resultado. Entonces agradeces eso también porque aprendes a conformarte con lo mejor de ti, con lo que tú das, que a veces no va a ser suficiente para el mundo y eso como que no es guay, pero es suficiente para ti porque sabes que hiciste todo lo que podías haber hecho y que usaste cada material, cada posibilidad para poder llegar a dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces como que aceptar también que de lo bueno a lo mejor has sacado cosas malas y a veces no sacas nada bueno, a veces lo malo es malo y se acabó, no hay más, pero ya, o sea, pasó y lo agradeces porque lo viviste y fue una experiencia y puedes pasar página porque ya no sacaste nada, pero pues es una experiencia, algo que contar, ¿no? Entonces sí, creo que una vez que te preguntas, ¿eres la víctima de tu historia o no? Te da permiso para decir, me siento víctima y sintiéndome víctima siento dolor por tal cosa y me doy autorización para sentirme así porque me siento víctima, ¿no? Es como un círculo que se va completando y de ahí luego creo que puedes ver entonces la gratitud, que es lo que me ha pasado a mí. Y de ahí también he sacado, ¿no? Que para toda esta idea de que la perspectiva y tal realmente funciona porque he aprendido a personificar un poco mis pensamientos. O sea, yo estaba escuchando justo ayer, no sé si escuchan este podcast, pero me imagino que sí, sobre todo la gente que me escucha en España tiene que saber quién Chris Blanco es y su podcast Como si nadie escuchara. Y en este último release, este último episodio que sacó justamente ayer, hablaba pues de vivir con ansiedad y tenía otra invitada de la cual ahora no recuerdo el nombre, pero me ha servido muchísimo para realmente asentarme en la idea de ok, yo soy de esas personas que tiene un poquito de ansiedad, en plan mi cerebro no para, no me deja vivir, a veces es como si pudiese tener un botoncito de apagar y decir ya cállate, a mi mente lo haría. Y para poder cambiar la perspectiva de mi vida y esta idea de victimista, porque también me sentía víctima por el hecho de que pensaba demasiado, o sea, odiaba el hecho de que pensaba demasiado y que mi cabeza nunca se callaba y yo decía, es que tiene que ser el resultado de todas las cosas malas que me han pasado y no sé qué, pero creo que simplemente es una predisposición, sí, a lo mejor, una vivencia, ¿no? Pero incluso eso me hacía sentir victimista porque yo decía, ¿acaso la gente piensa tanto como yo? Pues ahora me doy cuenta, ¿no? Que sí, que hay muchísima gente que tiene esta mente así, que va a 1000 por hora, que no para, que no descansa y la verdad es algo que te exhausta muchísimo y que no te deja realmente vivir en el momento. Es como siempre estás en un modo de alerta que puede ser bastante desagradable y algo que me ha ayudado a mí para poder cambiar toda esta narrativa interna, porque claro, todo esto es interno, ha sido el personificar mis pensamientos. Yo desde hace mucho tiempo ya venía haciendo esto, pero como que ahora lo tengo un poco más claro, en plan, tengo otra mini yo que está en mi cabeza y suena como que estoy loca, pero me da igual. Tengo otra mini yo que está en mi cabeza, incluso nombre le pongo y es esta versión de mí, esta voz
voz de mi mente que no me deja sentirme tranquila, como que está ahí siempre pues saboteándome, diciéndome que todo va a estar mal, que pues no soy capaz y un montón de cosas. Y el hablarle y pararme y yo misma en mi mente decirme como, para allá, esto es así, lo peor que puede pasar es tal cosa y estoy preparada para enfrentarlo, he vivido muchas cosas que me dan las herramientas para enfrentarlo y estoy a salvo. Recordarme yo misma que estoy a salvo, que no tengo que salir corriendo, que ya las cosas no son como antes, que ahora yo tengo el control, yo tengo las riendas de mi vida y yo hago de ella lo que yo quiera. Y recordarme a mí misma de todo está bien, estoy a salvo, estoy protegida, tengo techo, tengo comida, tengo calefacción, no necesito más. Yo misma recordarme todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien. Y recordarme de, ¿te acuerdas cuando vivimos aquello y también lo sobrevivimos? Y es como esta personita en mi cabeza que soy yo misma, pero tengo ese diálogo conmigo misma y hablarle a tu mente puede ser tan poderoso. Y yo creo que para las personas que son así, ¿no? Que tenemos este yo interior, el poder recordarnos, y si tienes que hacerlo en voz alta, porque yo lo hago, si tienes que hacerlo en voz alta de estoy a salvo, estoy bien, estoy segura, no tengo de qué preocuparme, mi familia está bien, yo estoy bien, puedo sentir como esta nube negra se va alejando de mi cabeza. Y eso me ha ayudado muchísimo a ganar perspectiva en mi vida, porque claro, yo tenía esta mente negativa y tengo esta mente negativa, esta mente hiperactiva que no para, que no descansa, que está siempre buscando un problema incluso cuando no lo tiene. Y el poder yo misma recordarme como, ok, calm down, it's okay, we're good, we're safe, no hay de qué preocuparse, me ha ayudado a realmente poder como descansar un poco, como conseguir un poco de paz mental. Porque yo me he dado cuenta ya, como les conté en el episodio aquel en el que les comenté que estaba enferma, el último del año, y yo podía físicamente sentir cómo yo me ponía en modo como sobrevivencia en el estómago, de alerta nerviosa full, solo por las cosas que escuchaba en mi cabeza, que yo misma me decía. Entonces creo que poder hablarme a mí misma y realmente tratarme como si yo fuese una persona de fuera, como pararme cuando me tengo que parar, calmarme cuando me tengo que calmar y decirme que me calle cuando yo misma me tengo que decir que me calle, me ha ayudado a tener una perspectiva más positiva de mi vida, porque me he dado cuenta que todo lo negativo muchas veces solo está en mi cabeza, que lo que estoy viviendo, que mi realidad no es lo que mi cabeza me está diciendo. Por eso dicen por ahí, ¿no? De no escuches todo lo que te dice tu mente, porque miente. Muchas veces tu mente miente y realmente puede ser tu peor enemiga. Entonces, darte cuenta de tu diálogo interno y hablarle a tu mente puede ser algo que te ayude a empezar a ver la vida de una forma un poquito más positiva, porque te vas a dar cuenta a lo mejor de que muchas de las cosas que te hacen infeliz solo están en tu cabeza, no es tu realidad, es algo que solo está en tu mente, que te prohíbe y te evita el poder disfrutar de tu vida, ¿no? Entonces creo que hablarle a tu mente es un gran tip, se los recomiendo mucho, aunque digan que están locos, pero se los recomiendo mucho. Otra cosa que he sacado de todo eso que también me ha ayudado muchísimo ha sido el tomarme tiempo para mí y romantizar mi vida. Y yo sé que esto de romantizar la vida está muy de moda, pero por algo está de moda. ¿Por qué? Porque cuando tú vas romantizando tu vida, como intentando darle un sentido más allá a lo que tú haces, la vida se puede sentir muchísimo más ligera. ¿Y cómo haces eso? Por ejemplo, pues escuchando las cosas que realmente quieres hacer, como revisitando tu infancia, lo que te hacía feliz cuando eras pequeño, que hace mucho que no haces, lo que te gustaría hacer pero que siempre estás posponiendo porque nunca tienes tiempo. Realmente darte cuenta de que ese es otro episodio que quiero hacerles más adelante, de que a veces quieres que las cosas sean diferentes, pero ni siquiera sabes por qué quieres que sean diferentes. O sea, llevas muchísimo tiempo deseando que todo sea diferente, que olvidas el por qué querías que fuese distinto. Y es como, por ejemplo, no quiero entrar mucho en esto porque, como les digo, quiero hacerlo en un episodio en esto, pero es, por ejemplo, estás en tu casa, fin de semana, estás en la cama, qué bien, me puedo acurrucar, no tengo que madrugar, todo genial. Y luego te dices, ok, ¿y qué hago hoy? ¿Sabes? Es como, qué bueno que no tengo que madrugar, que puedo hacer lo que yo quiera, pero muchas veces a mí me ha pasado que muchas veces que no quería hacer nada y quería acurrucarme y quedarme en casa, he terminado perdiendo el día en pijama con una sensación de que he malgastado mi día porque no he hecho nada, ¿sabes? Entonces luego te das cuenta de, oye, pues necesito, o no necesito, pero no está tan mal tener que madrugar porque le da sentido a mi día, me obliga a hacer cosas, quizás no son las cosas que quieres hacer, pero por lo menos te ayuda a salir de la cama y empezar un día nuevo, que yo siento que para mí por lo menos es mucho mejor que estar todo el día en casa preguntándote, hay muchísimas cosas que podría hacer, pero es que no me nace hacer ninguna, y terminas haciendo nada y sintiéndote poco productivo. Es que es algo muy tóxico. Entonces es una cosa de me quiero quedar en casa, pero cuando estoy en casa
es como no tengo nada que hacer, no sé qué hacer y a la misma vez tengo muchísimas cosas que hacer, es que simplemente no tengo la energía, no tengo las ganas, no tengo la motivación para hacerlas. Entonces es súper raro. No sé si me pasa solo a mí, creo que no, pero ese es el círculo vicioso de las cosas que más o menos me pasan a mí, ¿no? Cuando me quedo en casa y no tengo nada que hacer. Entonces sí, como que tomar las riendas de tu vida y tomar tiempo para ti, para hacer las pequeñas cosas. Por ejemplo, para mí ahora en Navidades estaba loca por ir a patinar sobre hielo. Cuando era pequeña solía ir, no soy profesional, no lo hago tan bien, pero era algo como que cada año me decía, ok, cuando venga diciembre voy a ir a patinar sobre hielo y nunca lo hacía. Y este año que pasó lo hice y fue genial, o sea, fue tan genial como yo lo había anticipado en mi mente. Tengo una cámara y me encanta sacar fotos. Siento que es una manera de sentir como que mi vida es una peli porque puedo ir recordando y viendo mis videos y cosas y como que eso también me ha ayudado a pasar tiempo conmigo misma y almacenar videos y fotos y cosas de pues momentos agradables que he vivido, viajes que me han gustado que he hecho y cosas así. Entonces pasar tiempo contigo, dándote gusto de lo que sea que quieres hacer. Si hay una serie que hace mucho que dices que quieres ver y no la has visto, sentarte y darte ese gusto es como so recharging, like como que te da energía para seguir adelante y como que te ayuda a no dejarte de lado. Entonces sé que suena muy cheesy, súper cliché, muy de el mundo en el que vivimos ahora, pero sí, pasar tiempo contigo mismo, romantizar tu vida, tomarte tiempo para ti, para tu mente, para tomarte un café, para ir al cine, para ir a salir con tus amigos, si quieres irte de fiesta, pues irte de fiesta porque hace muchísimo que no lo haces, lo que sea. Creo que eso hace una diferencia bastante grande en cómo ves tu vida, ¿no? Porque cuando coleccionas muchos momentos buenos, luego miras hacia atrás, pues te dices, oye, pues al final no vivo tan mal, o sea, no tengo una vida tan, no sé, tan caca, ¿no? Porque tengo todas estas cosas buenas que he hecho en este mes, o hice este viaje, o fui a ver aquella película que quería ver, o cosas por el estilo. Y cuando luego pones las cosas en perspectiva, dices, pero si he estado haciendo todo lo que he querido hacer, o sea, ¿por qué me siento como que mi vida no es especial? Sí que lo es simplemente que no te paras a observar lo especial que es, ¿no? Y sobre todo la comparación, ¿no? Volvemos al punto de la comparación porque claro, a veces creemos que tenemos que estar viviendo vidas extraordinarias, súper Instagram like y no, la vida no es eso, la vida no es eso, la vida es pequeños momentos, pequeñas cosas y creo que una vez que entiendes eso, pues es muchísimo más fácil tener una perspectiva más positiva y agradecida de la vida, ¿no? Y creo que mi último tip sería vivir de forma leve. Intentar vivir de forma leve. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy una persona súper sensible, o bueno, no súper sensible, pero sensible, y era algo que también, en esto también me sentía victimista, porque era como, porque soy así, porque todo me es, o sea, porque siento todo tan full, o sea, en plan, mis emociones, si estoy contenta, vas a saber que estoy contenta, si estoy triste, vas a saber que estoy triste, si estoy de mal humor, vas a saber que estoy de mal humor, o sea, soy una persona, no puedo esconder mis emociones, y por esa misma sensibilidad siento todo muy profundamente y soy muy empática. Tú me describes las cosas que vives y yo las puedo sentir literal en mi piel como que soy yo, y por eso a veces se sufre mucho porque no es fácil, porque a veces algo que tú no quieres que te afecte o que sientes que no debería de afectarte te afecta muchísimo más de lo que tú quisieses que te afecte, y eso es algo que por eso digo aceptar tu dolor, porque a veces a mí había cosas que me afectaban y que no quería que me afecten, es como esto es muy tonto, no quiero estar triste por esto, y como escondía o oprimía esa sensación, luego me pasaba 500 años enfadada o triste por la misma cosa. Como no lo vivía en el momento y lo reprimía, era como que yo arrastraba esas emociones y era una cosa de que no podía dejar ir. O sea, yo me enfadaba y me enfado a veces todavía porque es algo en lo que sigo, dándole caña, pero me enfado todavía al día de hoy, me molesto, me enojo, lo que tú quieras, y como que no lo puedo dejar ir. ¿Sabes? Es como, no sé, puedo decir mi punto de vista porque esa era otra cosa. Si discutía con alguien, pues me reprimía lo que quería decirle porque no me gusta el conflicto, porque esa es otra cosa, no soy de estar en enfrentamientos o cosas por el estilo, y entonces me reprimía muchísimo, pero eso me hacía arrastrar el enfado, el enojo, la rabia y todo por como 2 o 3 semanas después del hecho, ¿sabes? Y incluso cuando ya no estaba enfadada, que es lo más gracioso de todo, incluso cuando ya no estaba enfadada, me costaba dejar de estar enfadada. Era una cosa súper extraña y sentía como que el mundo se iba a acabar. O sea, yo
discuto con alguien o tengo un desacuerdo con alguien y yo siento que es el fin de nuestra relación. O sea, en plan, si discuto con mi madre, es como ya no me va a hablar más nunca, piensa que soy mala hija, o sea, me va a echar de casa, súper dramático. Y si pasamos días sin hablarnos o con quien sea, es como ya este es el fin. O sea, ya de aquí no nos recuperamos. Y eso es porque siento mis emociones muy profundamente. Y el tener que aprender o intentar aprender a dejar ir ha sido como una forma de aprender a vivir más leve. ¿Y cómo aprendes a dejar ir? Pues por ejemplo yo ahora me digo, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo, discuto con mi pareja o bueno, no discutir, pero tenemos un desacuerdo o lo que sea. Y digo, bueno, pues ya, antes yo decía, bueno, pues ya, este es el fin de todo, se acabó. Y ahora no, ahora me digo, bueno, pero vamos a ver, ha pasado esto, pero esto es suficiente razón como para que, no sé, nos separemos. No. Pues entonces hay que dejarlo ir. Discuto con alguien, no sé, mi madre, mi hermana o quien sea, ha pasado esto, pero ¿es suficiente razón para que dejemos de hablarnos por el resto de nuestras vidas? No, pues ya está. Hay que seguir adelante. Y como que me pongo así en los escenarios más... Ok, lo peor que puede pasar es que no me hable más nunca, lo peor que me puede pasar es que me dejen, lo peor que puede pasar es que me despidan. Y dices, ok, no es suficiente razón para que me despidan, no ha sido tan grave. Y como que cuando lo pones en esa perspectiva dices, oye, pues hay que dejarlo ir, porque no nos vamos a morir por esto, o sea, hay que seguir. Y eso me ha ayudado a vivir de forma más leve porque vivo las cosas, las siento, las proceso, me hago la pregunta de, ¿esto es lo suficientemente fuerte o grave como para arruinarme el día o hacerme sentir que voy a perder esta relación o lo que sea? No. Ok, pues entonces sigo adelante. Y eso me ayuda a disipar un poco más mi mente y como que sí, pensar de manera más ligera y eventualmente, ¿no? Vivir de manera más ligera. Entonces, sí, este episodio creo que va a salir un poquito largo, pero es que creo que esto es muy importante. Creo que si quieren tener un buen año o por lo menos intentarlo, pensar en qué perspectiva tienen de su vida y poner las cosas en enfoque, ¿no? Como, ¿saben? En plan... Esta es mi vida, esto es lo que he vivido hasta ahora, estas son las cosas que me gustaría vivir, estas son las razones por las que me gustaría vivirlas. Te ayuda a poder apreciar el momento en el que estás, que creo que esa es la clave. Yo he sentido mucha ansiedad en los últimos años por el futuro. En plan, muchas de las cosas que a mí me preocupaban, me agobiaban, eran escenarios que ni siquiera existían, que no habían pasado, pero que en mi mente yo decía, es que ¿qué hago si pasa? Y creo que el tener esa perspectiva de, ok, esto ha sido lo que he vivido, esto ha sido el dolor que me ha causado, etcétera. Y esto es lo que puede pasar en el futuro, que puede que no sea agradable o lo que sea, pero he sobrevivido todo lo demás. ¿Por qué no habría de sobrevivir esto? Tener ese tipo de pensamiento creo que alivia muchísimo y que va quitando un poco de peso mental, si acaso, para poder tener un buen año, un año de perspectivas más positivas. Y si no de perspectivas más positivas, por lo menos más de apreciación, ¿no? Sí, esa es la palabra, y valoración por la vida que tenemos, el momento de vida que estamos viviendo y realmente pensar que tan cliché como suena, a fin de cuentas nunca vas a vivir un día como el que estás viviendo. O sea, tú ahora mismo puedes estar en un trabajo haciendo tal cosa, pero a lo mejor en 5 o 6 años las cosas cambian y más nunca vuelves a tener esa rutina, más nunca vuelves a ver a esa gente. Por ejemplo, yo a veces lo pienso de esta manera cuando pienso en el colegio y como, wow, me acuerdo cuando veía a tal persona todos los días y ahora mismo no tengo ni idea qué es de su vida, no sé qué estará haciendo y suena súper extraño porque durante, no sé, toda la primaria, durante 6 años te vi todos los días y sabía de tu vida todos los días y ahora mismo no sé ni siquiera en qué parte del mundo estás. Como que pensarlo de esa manera, que todos son etapas y que todas las etapas, para bien o para mal, terminan, como que también te ayuda a valorar un poco más y a tener un poco más de apreciación por tu día presente, lo que estás viviendo hoy. Entonces, sí, espero que tengan un año de perspectiva positivo. Ya sé que estamos ya casi a finales de enero y la vibra de año nuevo, pero creo que era importante hacer este episodio a principios de año para eso, para que puedan ir enfocando cómo quieren o cómo quisieran ver este año, ¿saben? Porque al fin de cuentas es eso, los ojos con lo que lo mires, lo que aprendes de las cosas y el recordar que pues a veces es un mal momento, como dicen por ahí, ¿no? Es un mal momento, es un mal día, no es una mala vida. La vida tiene esas cosas, ¿no? Que es como súper roller coaster, montaña rusa, a veces up, a veces down. Pero sí, me estoy poniendo aquí muy profunda. Pero sí, ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que me pueden dejar lo que piensen, compartir lo que piensen, de donde quiera que me escuchen, ya sea Instagram, pueden ir, tenemos el Instagram de En Fase de Descubrimiento, en
En Apple Podcast pueden poner mensajes también, y en Spotify pueden seguir, suscribirse para que les llegue la notificación cuando suba un episodio, dado que obviamente será ahora cada 2 semanas. Entonces sí, me encantaría saber lo que piensan y cómo están pensando pues poner un poco su vida un poquito más en perspectiva. Ha sido un placer para mí como siempre estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que disfruten del resto de su día, semana, mes, etcétera, y nos escuchamos en el próximo. Chao.